Estamos de regreso en Cátedra Médica, lunes de catedráticos. Hoy hablamos sobre cómo la urbanización puede afectar el estado de salud de la población. Y antes de irnos a la pausa, quedaban unos conceptos por desarrollar de la mano del arquitecto Raúl de Moya con relación a visión de futuro, planificación de las ciudades. Vamos a ver, adelante. Mira, hay una ley recién promulgada de ordenamiento territorial. Ese, digamos, que es el marco genérico más importante desde el punto de vista de la planificación física. Ordenamiento territorial. Ordenamiento Una territorial. ley. Una ley que existe, que manda a hacer planificaciones en las diferentes escalas del territorio. Desde, por ejemplo, zonas, como te voy a mencionar una, porque estoy colaborando voluntariamente con ella, que agrupa Hermanas Mirabal, Provincia Duarte y María Trinidad Sánchez. Esas tres provincias definen una zona, la zona nordeste. Y excluyeron a Samaná. Bueno, no entra dentro de la bueno. misma, no, entra dentro. Esa es la región nordeste. La región nordeste. Esa zona ha de hacer un marco de ordenamiento territorial zonal que busque ideas de visión de futuro de esa región, articulada con las demás regiones y con el marco genérico de Visión País, y entonces buscar proyectos capitales que sean potenciales para el mejoramiento, siempre en la búsqueda del mejoramiento de la gente de la región. De eso tiene que bajar a la planificación provincial y tiene que bajar a la planificación municipal. Esas escalas se van produciendo siempre respetando el marco superior de arriba. O sea, el marco superior marca guías y los marcos que quedan dentro de eso tienen que, esas guías, convertirlas en una planificación más específica hasta llegar a la planificación física de las ciudades y de los polígonos de las ciudades. Ya existe ese marco de ordenamiento, que no lo teníamos. Muy importante. Tenemos la ley. Tenemos de dónde agarrarnos. Ahora bien, el primero que tiene que acogerse a eso es el Estado. Porque el primer violador, sin querer, yo digo que el problema más es por desconocimiento. Porque a veces unos funcionarios tienen más fuerza que otros en imponer algunas ideas y como que el Estado gira en función de eso que está pasando creyendo que lo está haciendo bien. Momentáneamente. Luego se va a los 4 años y queda todo. Te voy a hacer una anécdota. Sí. Alguien muy importante me habla, me dice, mira, estamos haciendo 13 circunvalaciones de las ciudades. Una cosa extraordinaria, eso va a mejorar muchísimo el tránsito. Y yo le digo, se van a conocer por haber hecho el elemento más estimulador de ocupación de territorio que algo puede tener. Cuando tú haces una circunvalación, tú usas la periferia. Claro. Eso es lo que tú circunvalas, sales por fuera. La periferia en geometría, el perímetro es la longitud más larga que tiene una figura. Claro. Cuando tú le sumas a esa periferia un par de kilómetros afuera, tú le estás sumando más de 6 veces el territorio interno que tiene. Y como no se hacen esas circunvalaciones planificadas con un plan de manejo, comienzan, lo primero que tú ves es las ocupaciones. Y cuando se ocupa, ya perdiste la oportunidad de ordenarlo. Claro. Tiene que estar previamente ordenado para que entonces esas salidas exteriores no sean una forma de evadir las ciudades, sino de crearle nuevas entradas a las ciudades. Santo Domingo, por ejemplo, tiene 3 entradas, las mismas 3 entradas que tuvo de toda la vida. Y tiene ahora 4 o 5 millones de habitantes cuando tenía esas entradas 300,000 y menos. Entonces, no se aprovecha esa circunvalación para meter 10 nuevas entradas a la ciudad que descongestionaría realmente. Y tenemos entonces, pero tenemos esas circunvalaciones y no se hicieron pensando en cómo aprovecharlas, sino sí, porque la hizo un vialista que entendió que con esa vía iba a hacer un tránsito de determinados aspectos, pero no lo vio desde el punto de vista urbano. Exacto, no lo vio desde el punto de vista de la gente. Quiero ver un ejemplo claro de eso, Villa Altagracia. Antes la carretera pasaba por el medio de Villa Altagracia. Sí. Bien. Le hicieron la vuelta. Se llenó de gente antes y después.
Claro. pero lleno, esa Marianchita. Y se la deterioró llenaron de Villa gente. Altagracia. Y se deterioró Villa Altagracia. Y tienes, por ejemplo, el caso de la autopista. No, pero que toda la de conecta- aquí está ocupada entera. Ya la Sí, de que circunvalación tú de Santo abres- Domingo. De que tú abres una calle, ya yo tengo pobladores en los dos lados. Pero mira, por ejemplo, el caso de la autopista que conecta Las Américas con Samaná. Ajá. Desde el inicio está llena ya, ocupada. Ese han durado más en ocuparla. Pero yo creo. tienen mucho. Creo que por Del el tema inicio, de los haitises. No, pero estoy hablando del inicio. En el primer peaje ya tú encuentras a ambos lados Sí, sí. ocupación. Es que es un estímulo a eso. Si no se hace un plan de manejo, se ocupa mal. Entonces, en las ciudades amigables pueden producirse. Pueden existir. Sí, claro. Se puede intervenir las ciudades afectadas. Igual que ustedes como médicos cogen un paciente, un accidentado y de pronto le abre tú la cabeza y le le saca resuelve la el problema. Ahora, es neurálgico, es reestructurar, porque esto no es un problema de mejorar la ciudad y el tránsito. No. Esta ciudad hay que reestructurarla. Y desde Porque se estructuró mal, porque fue espontáneo. Sí, pero Y hay usted- cosas que no tienen solución, pero hay otras que sí. La mayoría entiendo que debe tener solución, pero la pregunta a usted, arquitecto Raúl de Moya, como urbanista y como un conocedor, es un lujo de verdad. A mí me une una amistad con un tiempo dilatado con el arquitecto Raúl de Moya a propósito de que él es hermano de quien me formó, de Osvaldo Bienvenido Marte Durán, una hermandad desde Castillo. Ese es mi hermano, querido. De la vida, así mismo, de Muno. Entonces, ¿qué pasa? Hermano del corazón. El hermano del corazón, correcto. Pero bueno, que han vivido toda la vida, vienen desde el campo, ¿no? Y hacemos estas tertulias. Así, pero Él para se ubica en las tertulias urbanas. exactamente. Ahora, la pregunta es, arquitecto Raúl de Moya, nosotros tenemos esta realidad de ciudades que siguen creciendo de manera desproporcionada, donde hago un edificio, hago un perforo, deposito las excretas y hago a pocos metros y saco agua para Y te para bañas en consumo. esa agua. Exacto. Sí, Entonces ya tenemos consumes. una distribución de los hechos sólido y líquido inadecuado, etcétera. ¿Cómo nosotros entonces podemos, qué implica el reestructurar eso? Porque a la línea de 20 años esto va a ser peor. Mira, como te dije originalmente, llevar a la normalidad o a la buena práctica algo que se deformó y que tiene un problema latente actual es neurálgico. Necesita transformaciones fuertes. Algunas de ellas, hay países, por ejemplo, que han dejado existir los sépticos, pero han cerrado los filtrantes. Entonces, cogen el líquido de los sépticos y lo emiten con cárcamos de expulsión hacia plantas de tratamiento. Hay otros que incluso las recogen en camiones, ¿verdad? Camión Pero, cisterna, camión cisterna. Claro, claro. Y se usa como abono. Eso se como deposita en fuente el de lugar energía y se también. usa como forma de energía. Hay múltiples. Cada caso es particular. Depende de la topografía del lugar, depende de la capacidad del suelo, como es. Se puede hacer por polígonos, se pueden hacer plantas de tratamientos por polígonos. Esta es la solución, digamos, quizá más prácticas, que por sectores, en zonas donde hay áreas verdes, se puedan disponer de plantas soterradas, y arriba se puede reocupar igual. Y entonces, pero lo que no se puede permitir es que sigamos contaminando el subsuelo, porque el subsuelo es muy importante en la vida ecológica de lo que pasa arriba. Cuando sobreextraemos del subsuelo, funciona como vaso comunicante con el mar. Aquí antes las aguas salobres llegaban hasta el primer farallón de la ciudad. Ahora están arriba en el tercer farallón. Tú sacas agua y es salobre. Por presión. Por vaso comunicante. Sí, sí. Un elemento sencillo. Si yo saco de aquí más que lo que Crea un espacio vacío, pues el otro lo va a el ocupar. otro lo va a ocupar. De manera que el enfoque tiene que ser global, estructurado y va a ser neurálgico. Va a crear años de molestias, pero al final tendrás una ciudad que tiene
que podrá ser, digamos, para los seres humanos que la habiten, mucho más saludable. Claro. Entonces, ahí tenemos el tema del agua, pero ustedes han mencionado varias veces la falta de áreas verdes que tenemos, producto de este crecimiento urbano desproporcionado, mal planificado. ¿Qué importancia tiene? Digamos mal planificado. Mal planificado. Porque él no es, no tenemos una estructura de ocupación, digamos, de construcción que no pudo haberse modificado en la ocupación. El problema fundamental es la ocupación del suelo, la huella que tú ocupas, no la densidad que tú usas de metros cuadrados construidos. Ok, que sería, entonces lo correcto sería sin planificación, no desproporcionado. Entonces, en ese sentido, el no contar con áreas verdes, doctor Celi, ¿cómo impacta en la calidad de vida de la gente y en la salud de la gente? No, Cosa importante para la gente que nos está siguiendo, el doctor Luis Ortega tuvo que ir a atender una emergencia y por lo tanto, pues le agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros. Así es. Pero como psiquiatra hay cosas que no esperan. Adelante, Celi. La arborización, que es un tema que también aquí se ha olvidado. Gasco era un pulmón enorme y cada día hay menos. La misma Universidad Autónoma cada vez tiene más retos de mantener sus áreas verdes. No solamente es el tema de la sombra y la brisa, el tema de la oxigenación, el tema de detención de ruidos. Es una serie de elementos que están acompañados. En la ciudad de Asunción, capital de Paraguay, dan una exención fiscal a la población si la ciudad queda clasificada como una de las mejores arborizadas. Entonces la gente tiene una mata en su casa, nada más por decir, para que lograrla, porque me van a descontar impuestos. Claro. Acá no existe eso. Acá llega un constructor, por ejemplo, en la Sarasota, había una caoba y yo no podía abrazarla así. La talaron. La talaron porque hay que hacer un edificio. Pero además está en el área pública y se llevan la caoba. ¿Quién lo detiene? Nada. En la Universidad Autónoma pasó eso en la Facultad de Economía. Había un árbol de más de quizás 200, 300 años. Pero el constructor quería que se viera su obra y ese árbol era un obstáculo. Entonces nosotros creemos que la arborización debe ser un tema de las ciudades, importante. Pero aquí lo que interesa es tener una casita para ir al trabajo y poder divertirme cuando yo regrese a ella. Y me busco mis servicios. Sí. Yo tengo mis propios servicios, tengo mi sistema, tengo mi tabo porque tengo mi inversor con mis baterías. O los paneles solares hoy día. Hoy sí, pero eso también te los cobra la corporación. Sí. O sea, cobra por un servicio no servido. Y una serie de elementos Creo que es son diferente, importantes. pero bueno, tiene que gestionarte la energía. Pero además, el árbol tiene otro elemento interesante. Te crea ciertos sentimientos afectivos hacia la naturaleza. Claro, y eso también los niños lo aprecian. Lo mismo que los Las animales. nuevas generaciones no saben lo que es marotear. Marotear, ¿No? ¿verdad? No Salir saben. a gestionarse frutas en lugares baldíos, en fincas, en fin. Brincando alambre púa. Exacto. ¿no? Pero hay cosas que se pueden Sí, claro que mejorar. se puede. O sea, se puede mejorar. Yo insisto en la ocupación del suelo. Si tú ocupas menos suelo, aunque lo densifiques, tiene más espacio para el árbol. El árbol es un pulmón, es un filtro, Sí. pero además es un elemento de calidad ambiental. O sea, es parte de la estética urbana y donde, por ejemplo, nosotros hemos abogado porque las carreteras del país se arbolicen. Si yo tengo 5.000 kilómetros de carretera en el país y yo arbolizo esa carretera, yo puedo crear un proyecto forestal de cualquier tamaño, accesible porque tengo la carretera. Claro. A veces es más fácil reforestar Sí, que irme a la loma. que y irme a arriba, la ¿no? loma. Eso se lo podemos dejar a los pájaros que se ocupen de subir a las lomas. Pero además de mantenerla y de crear, se está trabajando un proyecto de esto, como yo estoy diciendo. RD Vial se ha interesado en ese proyecto y es posible que se implemente un proyecto de esa naturaleza. Pero sobre todo, hay ciudades, hay que ver la ciudad en todos los aspectos. Hay ciudades, así como han crecido y han desarrollado, hay ciudades que han muerto y han desaparecido. O están Nosotros en vía, tenemos en el país ciudades fronterizas que han decrecido en su tamaño. Claro. Pero tenemos, por ejemplo, en España, ofertas de ciudades en venta, ciudades vacías. comarcas,
que la gente, los jóvenes ya no quieren vivir ahí porque son atraídos por esa visión publicitaria de los centros urbanos centrales. Hay un cambio en el mundo completo. Sin embargo, son elementos cíclicos. No se asombre si vuelva a una valorización de aquella cosa de nuevo, basado en que la comunicación puede ejercer, tú puedes trabajar donde quiera que estés ahora mismo. Claro. Y puedes buscar ese tipo de calidad. ¿Por qué Solamente razón? es un problema político de visión de lo que tú quieras fomentar y las Y de facilidades que tú educación, ves. también de educarte. Hay dos aspectos que son importantes. Usted decía que en la configuración, digamos, de vivienda, la clase alta tiende a vivir en las periferias desde tiempos muy, muy antiguos hasta el día de hoy. O sea, la gente normalmente que vive, recuerdo, digamos, Arroyo Hondo. Tú viste la gente escapándose de Ciudad Nueva, yéndose después de la revolución Gascue. que se convirtió en un sitio. Se mudó a Gascue y de Gascue. Gascue fue antes, ¿verdad? O sea, Gascue fue, digamos, las quintas de la ciudad. Se llamaban las quintas de Gascue. Tú te das cuenta en las quintas casas. sí. Entonces ahí vivían la gente que era autosuficiente y vivía ahí. Exacto. Después se fueron, como tú dijiste, a Arroyo Hondo, se fueron moviendo. A los cacicazgos, Cuando llegó la densificación se pasaron frente al parque Miradora, a los cacicazgos. y las densidades, pero la gente la gente de alto poder económico se está saliendo de Piantini ya hace rato. Sí, porque no se puede mover ahí. No se planificó. Sí. Entonces, donde Pero, había por ejemplo, el Una malecón de ciudad la... muy bonito, rodeado por tapón por todo. Exactamente, pero usted tiene también el tema, por ejemplo, de la contaminación sónica. El sonido que produce en esos centros, en el centro de la ciudad, es prácticamente invivible. Tú tienes, por ejemplo, el malecón nuestro malecón, que en cualquier parte del mundo, Que ya lo van a Un destruir, van a hacer una especie de marina. un apartamento en cualquier malecón, en el de Miami, en el de Panamá, cuesta todo el dinero del mundo. Y aquí, pues no es así. Entonces, ese fenómeno de la densificación, ¿verdad? Densar más nuestras ciudades, al día de hoy se visualiza en el horizonte, arquitecto. debería haber. Para eficientizar los servicios, Mira, me yo te voy a refiero. decir, Porque transporte, por ejemplo, es necesario. Ustedes que conocen bien la ciudad se van a dar cuenta que tenemos una joya de espacio en la ciudad que todavía está virgen y que ojalá no permitan que se desarrolle como se desarrolló el frente. Si tú coges la fe, El ensanche de la fe. si tú coges el ensanche de la fe es el corazón urbano geométrico de la ciudad. En el ensanche de la fe hay los mejores sistemas de asistencia de salud que hay en la ciudad. Tiene el único parque de béisbol importante que tiene la ciudad. Tienes una vía de comunicación como la Kennedy, que es extra ciudad. Sí, Tienes el metro que pasa por ahí. sí. Y En tienes, dos direcciones. y tienes una ocupación de la fe pírrica Sí, en viviendas términos de individuales. desarrollo. Ahí, yo fuera ayuntamiento y paro el posible desarrollo de ahí. Y asumo la planificación urbana de la fe y preparo la fe. Y además la cantidad de gente que hay realmente. No, y además porque puedo usar la fe no solamente para los habitantes de la fe, El Cristo sino Rey. de la ciudad completa. Porque de hecho el Play le pertenece a la ciudad completa y la Plaza de la Salud también. ¿Y por qué no coger eso entonces y desarrollar un centro urbano planificado y dotar los servicios previos a que se comience a desarrollar y después decir, ok, ahora venga el sector privado a hacer lo que se debe hacer ahí en beneficio del resto de la ciudad también? Porque es el corazón, es un Yeah. centro cercano de todo. Penosamente veremos desarrollar lotes con un tipo que desarrolla algo por aquí, otro por allá y terminará igual que Naco. Exacto, la misma desarticulación. Sí, NACO es una sumatoria de proyectos. Sí, no. Sí, pero Sin muy articular. caótico, articular muy con caro al día Sin de embargo, yo les reconocería a Bernal, el original planificador de Naco, o promotor de Naco, porque el planificador fue el arquitecto Frometa, que trabajó con él. Pero él fue el desarrollador. Naco permitió, primero, un sistema cuadricular bien estructurado, planificó alta densidad, baja densidad, parques, desarrolló clubes, Sí.
desarrolló la primera torre de importancia que se pudo hacer y ha permitido durante 60 años que se fuera creciendo. La culpa de ahí en adelante está en los ayuntamientos que no supieron gestar. Sí, pero ahí usted tiene Un plan que se nosotros estructuró. estamos enclavados en NACO. O sea, Ustedes saben que NACO era la comunicacional finca, está la finca de los Celic. de los CELI. sí. Usted tiene que tener Se los aquí, quitó Trujillo. tiene que tener 2 o 3 Donde parcelas. no los quitaron completamente. Donde está el Silver Sun era la casa. Era la casa de los abuelos. Sí, mi abuelo. Empezó por mi bisabuelo. pero De sí. CELI y Ripley. Eran Celi Hernández. CELI Hernández. CELI es alemán. Sí. Ya. Pero finalmente, ya Se el los quitó tiempo. Trujillo, los compró a peso o a centavo la tarea y después no le pagó. Y después no le pagó. Mi Nosotros abuelo se la estaba compró. preso. Pero se la compró. Sí, pues, mi abuelo estaba preso, no podía Nosotros protestar. hemos llegado al final de este programa interesantísimo, donde se nos queda siempre mucho material por donde nosotros seguir disecando el tema del crecimiento de las ciudades, cómo hemos llegado a lo que tenemos hoy día, pero queda pendiente volver a encontrarnos y seguir ampliando todos estos... Te voy a dejar un tema para esa ocasión. Vamos a ver. Uno de los potenciales más grandes que tiene la ciudad de Santo Domingo es el menos valorado, ¿Cuál es? el río Osama y la Isabela. Sí. Lo que pudiera darle un cambio extraordinario a la imagen y a la ciudad sería trabajar el río y sus entornos. Y solamente como ejemplo te voy a mencionar San Antonio, Texas, te voy a mencionar el Sena, te voy a mencionar todas las Sí, ciudades porque por donde Texas sin cruza el el río río. no es nada, ¿eh? Así es. Absoluto. Absolutamente nadie va. Pero Bueno. era una cañada, no era ni siquiera un río. Ahora, Mire. tú sabes un tema que nos falta a nosotros, Sí. la identidad cultural que genera una ciudad bien hecha. Una ciudad bien hecha. Así mismo es. El Señores, orgullo que se levanta gracias, la gente. doctor José Celi. Gracias, arquitecto Raúl de Moya. Gracias también al doctor Luis Ortega, que tuvo que ir a atender emergencia en psiquiatría. Liz. Agradecidísima, como siempre, un honor tener un panel tan profesional, Rico. claro, y que aporta tanto a la gente que nos escucha en estos lunes de catedráticos. Así mismo, usted puede repetir estas informaciones en Telefuturo, Canal 23, ahora al mediodía, a las 10 de la noche, y todo nuestro contenido queda colgado en redes sociales, en Rumba FM, usted encuentra en YouTube. Así que ya usted sabe. No le cambie, ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía. Muchas gracias.